telefónica. Esperamos que ya esté mejor la transmisión. La transmisión del internet alámbrico que llega a la casa no es deficiente y estamos ahora con el internet del teléfono. Así es que esperamos que ahora sí no haya fallas, no haya interrupciones en la imagen y que podamos estar juntos estudiando la palabra de Dios. Esta noche vamos a estudiar el tema, el problema de decidir después. Pero tal vez hay algunas peticiones, estaban escribiendo en la pantalla, pude ver algunas y nuevamente teníamos 15 hogares que ya estaban enlazados. Ahora tal vez estamos en 10, estamos otra vez comenzando de nuevo esto. Esperamos que vuelvan los demás y que se vaya añadiendo esta noche. Vale la pena, gracias por tener paciencia. Ayer estuvimos transmitiendo desde el carro, estábamos en Tecate, llegamos bien, gracias a Dios. Mi hija está con nosotros, ustedes pudieron escuchar su voz con las lecturas. Esperamos que mañana pueda cantar y pueda alabar al Señor. Mañana vamos a recibir el sábado juntos y será una gran bendición para todas las familias. Quiero invitarles a inclinar sus rostros para orar. Vamos a orar por esas peticiones que se están escribiendo allí. Yo no las puedo ver ahora, pero están allí escribiéndose y con la ayuda de Dios vamos a pedir al Señor que las conteste. Les recuerdo que este sábado 4 está el presidente de la Asociación General, está convocando ayuno a nivel mundial. Cada primer sábado del trimestre hay una gran convocación, un día de ayuno y de oración. Ayuno que escogemos abstenernos de nosotros mismos, no solamente de los alimentos, y dedicarnos al Señor todo un día. Así es que yo les invito que mañana puedan comer a mediodía y esperar hasta el sábado para volver a ingerir un alimento. Y en las horas que dedicamos para comer, dediquémoslas a orar, alimentarnos de la palabra de Dios. No tenemos la oportunidad de estar en un templo ahora, pero tenemos la oportunidad de estar aquí por este medio comunicándonos con todos ustedes. Anoche estuvieron conectadas casi 100 personas y ya para la tarde habían casi 500 reproducciones del video de ayer. Esto es extraordinario, estamos llegando a muchas familias. Un saludo para todos aquellos que nos van a ver después, que van a tomarse el tiempo de ver este video y de todas las familias que se están uniendo en oración. Vamos a inclinar el rostro para orar y comenzar nuestro estudio de esta noche. Amado Padre Celestial, esta noche estamos agradecidos contigo porque tú nos abres esta ventana de oportunidad de acercarnos al trono de la gracia y recibir oportuno socorro. Señor, se están poniendo peticiones sobre las familias enfermas de esta ciudad. Ya el gobierno ha reportado varios fallecidos y esto, Señor, puede llenar de temor y de expectación el corazón de los que hoy están detrás de la pantalla. Te rogamos que tú les des paz, que ellos puedan sentir tu presencia a través de este medio y puedan recibir un mensaje de esperanza. Vamos a recibir esta noche más poder para tener esperanza. Queremos rogarte que tú intervengas en nuestras vidas, intervengas en esta ciudad, pares esta plaga, Señor, y tengas misericordia de los millones de personas que viven en Baja California y en el resto del país y en el resto del mundo. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema, como ustedes pueden ver, se titula El problema de decidir después. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 24, versículo número 37. San Mateo capítulo 24, versículo número 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice la Escritura que
así como fue en los días de Noé, será en los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo, quien se hizo uno con nosotros a través de la carne. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se entregó a sí mismo, tomó una forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Así es que la Biblia compara dos tiempos, el pasado y el futuro. Los días de Noé fueron días difíciles y así serán los días que precedan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como todo el mundo sabe, Jesús vino por primera vez a esta tierra y estando en la condición de hombre, entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa es una noticia extraordinaria, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en el unigénito del Padre, en el Verbo que era Dios y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y sus discípulos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los días del Hijo del Hombre están por venir. Los días de su segunda venida están a la puerta. Y hoy, ¿verdad? Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que la historia se repite? Los budistas creen en la rueda de la reencarnación. Creen en la ley del karma, que si tú hiciste algo malo en esta vida, lo vas a pagar en la posterior. Pero no me refiero a eso, porque la Biblia dice que los hombres se les ha permitido que vivan una sola vez, y después de esto, el juicio. Así es que no tenemos nosotros nada que temer de la ley del karma. Tenemos que temer de violar la ley de Dios, de desobedecer los mandamientos de Dios. Pero es un temor que nos debiera impulsar a reverenciar y obedecer al Señor. No un temor que nos lleve a apartarnos de Él. Pero nuevamente la pregunta, ¿creen ustedes que la historia se repite? Nadie supone que los eventos literales se vuelvan a cumplir, pero entendemos que los diferentes fenómenos, movimientos, ambiciones humanas, estas modelaron el pasado y siguen actuando en nuestro presente. Es por eso que Jesús dijo que así como en los días de Noé serán en los días del Hijo del Hombre. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Eclesiastés capítulo 1, versículo número 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que hará, y nadie hay nuevo debajo del sol. La Nueva Versión Internacional traduce este texto de la siguiente manera: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo debajo del sol. Así es que si nosotros echamos una mirada al mundo de hoy, vemos que tiene semejanzas con el pasado. El ser humano es el mismo. El ser humano, en lugar de evolucionar, ha declinado. El ser humano, en lugar de superarse, se ha retrasado. Y hoy vemos que el sabio Salomón estaba en lo correcto, que cuando dijo que lo que aconteció ayer
mañana volverá a suceder. Pero la historia se repite con mayor intensidad. El mal se ha incrementado más y más. Y si miramos el mundo de hoy, vemos que el bien y el mal coexisten. Vemos que una crisis sucede a otra y vemos que tampoco tenemos poder para controlar nuestro mundo exterior. Esta pandemia nos ha demostrado cuán frágil es el cuerpo humano, cuán frágil es el gobierno del hombre, cuán difícil es solucionar los problemas por nosotros mismos. Hoy miles y miles, millones de personas están clamando a Dios. Están en sus casas buscando alguna respuesta a sus preguntas. Hoy hay un gran vacío existencial. Los seres humanos se han hecho dioses. Han creído que pueden controlar la vida de los demás. Los seres humanos buscan un Dios a semejanza propia, cuando Dios nos hizo a semejanza suya. Y hablar de estas realidades, ¿no les parece que nos hace pesimistas o realistas? Hablar de estas realidades nos hace realistas, porque estamos viviendo en la época más difícil de la historia de este mundo. Nos ha tocado vivir en los postreros días, en los últimos días de este mundo. El mal se ha acumulado en 6,000 años de práctica. El enemigo de las almas, Satanás, se ha especializado en destruir, matar, robar la felicidad humana. Tú tal vez ya estás siendo víctima de ese enemigo. No le eches la culpa a Dios de lo que sucede, porque Dios no puede ser tentado de lo malo ni tienta a nadie. Toda buena dádiva, dijo Santiago, y don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay varianza ni sombra. Y nosotros vivimos entre sombras. Necesitamos acudir a Dios, que es luz, para no tropezar. Ya lo hemos dicho las otras noches. Yo les aseguro una cosa, mis queridos, que mirando hacia el futuro podemos ver que hay algo mejor, algo que los líderes políticos y religiosos han prometido, pero no han cumplido. En cambio, Dios ha hecho que nosotros podamos confiar en Él, porque los líderes del mundo, así como han venido, se han ido y no han compuesto el mundo. En cambio, Dios sí cumple sus promesas. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Números, versículos 23 y capítulo 23 y versículo número 19. Números, capítulo 23 y versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo hará y claro que lo ejecutará. Jesús prometió en San Juan 14 del 1 al 3 lo siguiente. Busquemos en nuestras Biblias San Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que en San Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios nos ha dado un mapa del futuro en las que Dios es Él tiene una presciencia
Él sabe el fin desde el principio y nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, escuchar que Dios ya tiene el control de la historia de este mundo. Él permitió que viviéramos en este mundo bajo estas circunstancias para prepararnos para un mundo mejor, regresar con nosotros, que nosotros regresemos a la casa de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos nada que temer del futuro, a menos de que olvidemos cómo Dios ha actuado en el pasado. Pero ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va? Mis queridos, si en 1980 aproximadamente yo estudiaba en la universidad y leí un estudio del grupo de Roma que hablaba que si el ser humano seguía con las mismas situaciones, no pasarían ni 30 años para que se autodestruyera. Pero ¿saben por qué el mundo no se ha destruido? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de todos los seres humanos. Y cuando nosotros vemos el texto que leímos al principio, que como en los días de Noé serán los días del Hijo del Hombre, vemos dos dimensiones: el pasado. Y Jesús escribió en San Mateo 24 las condiciones que se darían en el pasado. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en San Mateo capítulo 24 y les voy a señalar algunos versos que ustedes pueden leer allí en casa junto con su familia. Dice la Escritura en San Mateo capítulo 24, versículos 2, desde el versículo 3 al 6, vamos a leer del 3 al 8, por favor. Y él, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Cuando los discípulos escucharon estas cosas, ellos pensaron solamente en un evento. Relacionaban el fin del mundo con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Así es que cuando ellos escucharon a Jesús, es como si nosotros nos paramos a ver la cordillera de la Rumorosa. Pensamos que hay un solo cerro, pero si subimos un cerro nos damos cuenta que detrás de ese cerro hay otro. Y los discípulos solamente podían ver el primer cerro. No se daban cuenta que había todavía muchos montes que escalar, mucho camino que andar. Jesús no les descubrió el misterio del tiempo del fin. Porque si Jesús les hubiera dicho: voy a venir dentro de 2000 años, se hubieran desanimado. Para el cristiano, la venida de Jesús siempre es hoy. Porque hoy debemos estar listos para su venida. Porque cuando venga el Señor Jesús, llamará a los que durmieron en Él y también recogerá de los cuatro vientos a todos sus escogidos. Así es que ellos vieron la dimensión del pasado. En el año 70 sucedieron guerras, rumores de guerras, también existieron epidemias, hubo también terremotos y ellos pensaron: es el fin. Pero en realidad ahora los eventos son universales. No suceden allá en Palestina, no suceden solamente aquí en México. Hoy los problemas son mundiales, como esta pandemia, para que todo el mundo sea alertado de que Jesús está por venir. La dimensión siguiente es
el futuro glorioso que tendrán aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos desanimarnos, aunque son escenarios similares, son dos eventos distintos: la destrucción de Jerusalén del año 70 y la segunda venida de Cristo, de la cual no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que está cerca. Volvamos a leer San Mateo capítulo 6 y capítulo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Se estima que con esta pandemia pueden morir más personas que en la Segunda Guerra Mundial. Qué triste es que hoy Satanás se ha convertido en el príncipe de este mundo y se goza con la muerte del impío. En cambio, Dios quiere llamar al arrepentimiento para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos escenarios: pasado y futuro. Pero hay también dos actitudes parecidas. Una, la de los antediluvianos, que comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca y los destruyó a todos. Hoy el ser humano vive en tiempos semejantes como los de la primera destrucción de esta tierra, que es innegable, porque vamos a las montañas, a la sierra, y encontramos restos fósiles marinos, porque un día esta tierra fue cubierta por agua totalmente, pero esta tierra ha sido reservada para el fuego del día de Dios. Dice Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No les parece familiar este texto? Como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Jesús dijo que antes de su venida, versículo 12 del capítulo 24 de Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Nos sorprende cuán despiadados son los criminales, cuán desalmados son los criminales, los asesinos, los guerrilleros. Nos sorprende que la maldad y la violencia se han desarrollado en el núcleo familiar. Padres contra los hijos, hijos contra los padres, y la violencia contra la mujer, que ha hecho que la mujer se levante para protestar en contra de la inseguridad que viven cada día. Es terrible lo que nos ha tocado vivir en estos días, porque dice la Escritura en San Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39 lo siguiente. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Las mismas actitudes que tenían en los días de Noé. La tierra estaba llena de violencia, de maldad. Estamos viviendo en días como antes del diluvio. Es increíble que hoy la gente llenó sus carritos con cartones de cerveza y vino. Ante la inminente ley seca que se ha proclamado, la prohibición de la producción del alcohol, hoy la gente va a buscar maneras de mitigar su angustia a través de las bebidas alcohólicas. Platicaba con un muchacho hace unos días, un servidor que me estaba ayudando en un servicio, me estaba diciendo, ¿sabe usted? Es increíble
que hoy las mujeres y los hombres toman por igual. Y me platicó algunos casos que él mismo, que no pertenece a una fe, está sorprendido. Y él me decía, ¿cómo le hago para salir de ese mundo? Yo traía un librito del año que se llama Futuro con Esperanza y me dijo, ¿qué es eso? ¿Quieres uno? Sí. Y entonces me dijo, lo voy a leer porque yo necesito cambiar. Yo necesito vivir una vida diferente. Mis queridos amigos y hermanos, nosotros estamos haciendo frente a una gran crisis de angustia y como Noé, nosotros tenemos que tener una actitud de espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos alistarnos como Noé alistó el arca para que él y su familia se salvaran. Hoy Dios nos permite estar en nuestra arca familiar, en nuestro hogar, para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, más que nunca, necesitamos imitar a Noé, que vivió en el fin de una civilización. Noé, que experimentó poder para hallar respuestas a sus interrogantes, y en lugar de quedarse con los brazos cruzados, se puso a trabajar para edificar un arca. Saben, mis queridos, nosotros necesitamos imitar a Noé, que fue justo y perfecto. ¿No es pedir mucho? Bueno, Noé no fue varón perfecto, cometió errores, pero al decir la Biblia que fue justo y varón perfecto, es porque caminó con Dios. Dice Génesis 6:9 que Noé caminó con Dios en todas sus generaciones. En medio de una sociedad dominada por el mal, Matusalem, Noé y muchos más trabajaron para preservar el conocimiento del Dios verdadero. Hoy nosotros también necesitamos, miren lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 y versículo número 7. Ahí nos dice que Noé se mantuvo fiel a sus convicciones. Hebreos capítulo 11 y versículo 7. Fue justo, perfecto. Esto quiere decir que perseveró en buscar a Dios. Oigamos la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para salvarse. Me llama la atención que dice lo que dice la palabra de Dios, que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué estás haciendo para que tu casa se salve? Ojalá que esta noche el Señor te visite y tú puedas preguntar, como preguntó el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque a Dios le encanta salvar a las familias completas. Es por eso que hoy te debes convertir en un intercesor, en un mediador, para que tu casa, tus hijos, tu esposa, tu familia entera sea salva en el Señor. Mis queridos, nosotros necesitamos permanecer activos en estos días ante las circunstancias que vienen. ¿Cómo podemos hacerlo? Compartiendo nuestra fe con los demás. ¿Cómo podemos hacerlo? Manteniéndonos como fieles mayordomos al Señor. Es cierto que es tiempo de escasez, pero dice el Señor en San Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Esa mujer que si estuviera en una fila para recibir una despensa, sería la última y tal vez no le tocaría. Esa mujer estaba recogiendo algunos pedacitos de leña, de madera, para cocer un pan y comérselo y morir ella y su muchacho. Y entonces se encontró con el profeta, y el profeta le pidió de beber un vaso con agua. Y un vaso de agua
con agua no se le niega a nadie. Así es que esa mujer, en medio de la escasez, iba a buscar el vaso con agua y el profeta le dijo, no solamente me traigas agua, tráeme de eso que estás, esa comida. Y ella le dijo, es que solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y entonces el profeta le dijo, dame a mí primero. Y la harina no escaseará y el aceite no menguará. Vivimos en tiempos que Dios hará milagros, mis queridos hermanos, pero necesitamos mantenernos fieles al Señor. Necesitamos actuar en base a nuestras convicciones, reconocer las evidencias entregadas por Dios. Dios está dirigiendo la historia. No tenemos nada que temer. Él está preparando todo. Imagínense ustedes, Dios le dio evidencias a Noé. Escuchemos Génesis capítulo 7, versículos 4 y 10. Génesis capítulo 7, versículos 4 y 10. 4 y 10. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de sobrepaz la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y luego dice el capítulo 7, versículos 8 y 9. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Te imaginas el espectáculo? Iban de 2 en 2, 7 parejas de animales limpios, una pareja de animales impuros. Dios quería preservar a todas las especies de la tierra, aves, reptiles, mamíferos, entraron al arca de Noé. Era suficiente evidencia para los antidiluvianos que algo grande iba a suceder. Hoy está sucediendo lo mismo, estamos viendo las señales, guerras, rumores de guerras, hambres, epidemias en diferentes lugares, terremotos en todo el mundo, en lugares que antes nunca había temblado, hoy tiembla. Los hermanos haitianos dicen que ellos en la historia de Haití nunca sabían que estaban en una zona sísmica. Y vino el terremoto y destruyó a miles. Los que vivían en Indonesia, allá en el Pacífico Sur, en el Océano Índico, nunca imaginaron que despedirían el año con una gran catástrofe cuando vino el maremoto. Y así han sucedido maremotos en Japón, terremotos en Europa, en Asia, en América. La tierra misma clama, está como en dolores de parto para la venida del Señor Jesucristo. Hay suficiente evidencia y la demora en nuestra decisión por Cristo puede ser fatal. No puedes esperar más, porque si los animales obedecían a la palabra, los hombres desobedecían a la palabra de Dios. Se habían endurecido tanto sus corazones que rechazaron la luz que venía de parte de Dios. Hoy sucederá lo mismo. Si pasa esta pandemia, la gente va a decir, ¿ves? No fue el fin del mundo. Pero nosotros sabemos que es principio de dolores, que los eventos se sucederán unos a otros y muy pronto nuestras libertades y garantías serán suprimidas. Por eso es que hoy es tiempo de hacer todo lo posible por consagrarnos a Dios, por entregarnos a Él, por seguir el ejemplo justo y recto de Noé, que decidió caminar por fe, siguiendo la ruta de la gracia, la ruta que lleva a la salvación. Ah, mi querido amigo y hermano, tal como en los días de Noé, nuestro mundo vive hoy un desorden y desenfreno. Y el Señor va a intervenir. Muy pronto va a intervenir y establecerá su reino. Y apartará los unos de los otros, dice el Señor, como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Unos a la derecha
y otros a la izquierda. Debemos aprender a caminar con Dios hoy y estar atentos a las señales que Él nos ha dejado en su palabra. Porque en Hebreos dice que Noé, Hebreos capítulo 11, versículo número 7, hablando de Noé, escuchen lo que él era. Porque él era un hombre que fue heredero, recibió una herencia y esa herencia la recibió de parte de Dios. Tú también puedes recibir esa misma herencia que dice el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe, no generada por tus propias obras, generada por Cristo en ti y en tu corazón. Por eso, deja que la gracia te alcance. Su gracia es un refugio en medio de la tempestad. Su gracia es el arca de la salvación que Dios te quiere dar esta noche. Así como Noé y su familia obedecieron fielmente y no cuestionaron a Dios, ni dudaron, ni se burlaron de Dios, sino se entregaron a Él, tú también ya conoces el fin de la historia. Jesús viene muy pronto, Jesús viene a salvar, pero algunos morirán fatalmente porque no harán caso a las advertencias. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Deseas considerar el plan maravilloso que Él tiene para tu vida y para aquellos que te aman? ¿Deseas vivir una experiencia de fe y victoria poniendo tu vida y tu confianza en la palabra de Dios? Esta noche yo quiero que tú firmes un pacto escribiendo ahí junto con tu familia: yo quiero estar con Cristo en su segunda venida. Pon allí: nosotros queremos estar con Cristo en su segunda venida. No queremos ser destruidos. Queremos la salvación que viene de Cristo Jesús y Él la ofrece gratuitamente. Es por gracia. Es el camino de la gracia el que nos lleva a la justicia, que es por la fe. Esta noche es Jesús quien te está llamando. Esta noche es Jesús quien te está invitando. Es Jesús quien te está llamando a que entregues tu corazón a Él. ¿Quieres entregar tu corazón a Jesús? Ponte de pie allí en tu casa, allí frente a tu dispositivo móvil o tu televisión o tu computadora, y dile al Señor: aquí estoy, Señor, con toda mi familia, entregando mi corazón a Él. Hay algunos que están poniéndose en pie y firmando: yo quiero estar con mi familia, con Cristo en su segunda venida. Yo quiero estar con mi familia, con Cristo en su segunda venida. Qué hermoso, qué hermosas esas decisiones, qué hermosas esas peticiones que ya se están dando allá de aquel lado de esta cámara. Qué extraordinario es que Jesús esté llamando a nuestro corazón, que esté derramando su sangre preciosa para salvar a todos nosotros. Tenemos un poder en la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres orar juntamente conmigo? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, esta noche queremos rogar que tu bendición nos acompañe. Queremos suplicar que tu paz sea con cada uno de nosotros. Padre Santo, hemos pasado ya 5 días en esta serie de conferencias y queremos entregar nuestra alma a ti. Queremos confirmar nuestro pacto de estar contigo en tu segunda venida. Ser de aquellos que digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No queremos ser de ese grupo que pida a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos y los oculten de la ira del Cordero. Queremos, Señor, hoy ser objeto de su gracia, porque tú, Señor,
Tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú pagaste el precio de nuestra salvación. Por eso esta noche nos entregamos a ti, Señor. Gracias por tan maravilloso mensaje, por tan maravillosa experiencia de encontrarnos con Cristo en su segunda venida. Bendícenos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que mañana estaremos transmitiendo en punto de las 7. Esperamos mejorar cada día las transmisiones. Y el sábado estaremos transmitiendo desde la iglesia de San Marcos una vez más. Que Dios les bendiga, que les guarde. No olviden de poner like en la publicación una vez que ya aparezca como grabada. Y también no olviden de compartirla con por lo menos 3 personas. Compártanla, porque este mensaje de la salvación va a ser la diferencia entre aquellos que estén listos para encontrarse con Cristo en su venida y aquellos que ignoren sus señales. Que Dios les bendiga. Es mi deseo y oración esta noche.